Hoy hablaremos sobre el diseño en la guía turística. Iniciaremos abordando el significado del diseño, pudiendo decir que es una actividad interdisciplinaria solucionadora de problemas que combinan sensibilidad visual con habilidad y conocimiento en las comunicaciones, la tecnología y los negocios. El diseño hace referencia a un proceso de prefiguración mental, es decir, de planificación creativa, en el que se persigue la solución de un problema en el contexto de la ingeniería, la industria, el turismo, la arquitectura, la comunicación y otras disciplinas afines. Por esa razón, el diseño como disciplina suele ser un poco general, ya que se requiere de un conjunto de saberes aplicables a diversos campos de trabajo, pero que se sirven de la geometría, la aritmética, la lógica, la ilustración, el mercadeo, la sociología o la informática. Un proceso que fundamentalmente comprende las siguientes etapas: observación y definición, pruebas y validación y ejecución. En primer lugar, la observación y definición, en donde se realiza el contexto, se identifican los problemas a resolver y se definen los objetivos. Debemos tener en cuenta que la necesidad del diseño surge de la cotidianidad del ser humano. Por lo tanto, se exploran diversas alternativas creativas y preliminares para dar forma a la solución, aplicando una lluvia de ideas. Seguidamente, las pruebas de validación, en donde el prototipo se somete a evaluación para contrastar si realmente cumple con su función y responde a las necesidades que se persiguen, permitiendo hacer ajustes proponiendo un modo de solucionar la necesidad detectada. Y finalmente, la ejecución, que es la etapa final, donde se concreta la producción, fabricación o lanzamiento del diseño definitivo, llevando a la realidad lo proyectado y sometiéndolo a la prueba de su funcionamiento. Se trata de la creación y proyección de objetos gráficos, o sea, ilustraciones, logotipos, composiciones, imágenes, tipografías, entre otros, utilizados en diversas industrias y medios de comunicación masiva, atendiendo a aspectos estéticos, simbólicos y comunicacionales. Existen tipos o segmentos en el diseño, entre los cuales señalaremos los más importantes. En primer lugar, el diseño publicitario, que se especializa en la labor creativa detrás de la publicidad y el mercadeo de productos y servicios de consumo, creando así anuncios, propagandas o ilustraciones comerciales. También el diseño editorial, el que se dedica al trabajo gráfico de maquetado y preparación de portadas de libros, revistas y otras publicaciones impresas. En tercer lugar, el diseño corporativo, especializado en la creación de motivos gráficos empresariales, como logotipos, empaquetados e ilustraciones que reflejan la identidad corporativa de una empresa u organización. Y el diseño web, basado en los aspectos del diseño que atañen al Internet y al mundo 2.0, por lo que incursiona en lo audiovisual y en lo interactivo, sirviéndose incluso de saberes de la informática y la programación. Ahora hablaremos sobre los fundamentos del color. Los fundamentos del color son una herramienta narrativa esencial en el guión y la dirección de arte. El color no es meramente estético, sino un lenguaje psicológico que guía las emociones del espectador a través de variables como el tono, la saturación y el brillo. El color no es una propiedad intrínseca de los objetos, sino una percepción. Para que exista el color en la impresión, necesitamos tres elementos. Primero, la fuente de luz, que se refiere a la calidad de la iluminación, y esto afecta cómo vemos el impreso. En segundo lugar, el objeto, que es el sustrato, siendo el papel o material que absorbe y refleja luz. Y tercero, el observador, siendo el ojo humano y el cerebro que interpretan las ondas. Hay que tener en cuenta que si vas a trabajar en diseños digitales, opta por el modelo de color RGB para obtener colores brillantes y fidedignos. Pero si es para diseños en impresos, elige el modelo CMYK para asegurarte de que los colores se muestren correctamente en la impresión final. Los colores se clasifican según la sensación de temperatura y emoción que transmiten al cerebro. El círculo cromático divide la rueda de colores por la mitad, identificando los colores según su temperatura psicológica y visual en cálidos y fríos.
y cada uno transmite sensaciones distintas al reflejar luz o al ser utilizados en diseño, arte y espacio. Los colores cálidos, o sea los rojos, naranja o amarillos, reflejan energía, vitalidad, alegría, pasión y cercanía. Se asocian con el fuego y los atardeceres. Visualmente tienden a adelantar o acercar los elementos. Los colores fríos, como azules, verdes o los violetas, reflejan calma, serenidad, tranquilidad, profundidad e introspección. Evocan el agua, el cielo o el hielo. Visualmente alejan los objetos aportando una sensación de amplitud. A continuación nos referiremos a los mapas topográficos, los cuales permiten a los guías turísticos visualizar el relieve, calcular pendientes y medir distancias reales, además de añadir un valor analítico y de seguridad, ya que permite anticipar el esfuerzo físico del visitante y los puntos de interés geográfico. Representan gráficamente los principales elementos que conforman la superficie terrestre, como las carreteras, lugares poblados, la hidrografía, relieve, con una precisión adecuada a la escala. Dentro de los mapas están los signos topográficos, que se refieren a la ubicación, relieve y la ocupación del espacio de los caracteres en un plano. Son representaciones de los distintos elementos que se encuentran en la superficie terrestre. Por lo tanto, el espacio geográfico, sea en papel o en la pantalla, se convierte en un territorio donde la letra se asienta. En el diseño de vanguardia, el texto y la forma no son elementos separados, son una sola entidad comunicativa, ya que la letra interactúa con las márgenes, el vacío y otros elementos gráficos, creando una simbiosis en el que el mensaje verbal y el mensaje visual se refuerzan mutuamente. El texto fluye siguiendo las líneas de la imagen o viceversa, observándose cómo la forma de la letra guían el ojo del espectador a través de la composición. A esto le llamamos jerarquía visual. Ahora haremos referencia a la fotografía turística, una rama de la fotografía que busca documentar paisajes, culturas, gastronomía y experiencias de viaje. Su objetivo puede ser personal, como un recuerdo, artístico o comercial para la promoción de un destino. La fotografía nos presenta 4 características principales. En primer lugar, la narrativa visual, que no solo muestra un lugar, sino que cuenta una historia. Busca transmitir la vibra del destino, si es relajante, aventurero, histórico o moderno. En segundo plano, el factor humano. A diferencia de la fotografía del paisaje puro, la turística suele incluir personas, muestra a los locales en su vida diaria o a los turistas disfrutando de la experiencia. Esto genera empatía y conexión. Como tercero, composición y estética. En una foto se muestran las reglas de los tercios para equilibrar monumentos y horizontes. Además, se aprovecha la luz suave del amanecer o atardecer para resaltar texturas y colores cálidos. Y por último, la autenticidad versus idealización, ya que existe una tensión entre mostrar la realidad cruda de un lugar y la versión perfecta de Instagram, o sea, un telegrama instantáneo o un mensaje fotográfico muy rápido. Se valora más la fotografía espontánea y menos posada. Seguidamente nos referiremos a el poder del contraste, ya que el contraste no es solo blanco y negro, es la diferencia visual que permite que un elemento destaque sobre otro. En materiales impresos es vital para la legibilidad, usando colores opuestos del círculo cromático. Mezclar elementos muy grandes con otros pequeños para crear jerarquía se le llama contraste de escala. Combinar fuentes serif para títulos y las sans serif para el cuerpo del texto se crea un contraste de tipografía. Y si la impresión en papel se nota brillante o mate, se le llama contraste de textura. La composición en la gráfica es la disposición y el arte de organizar elementos visuales como líneas, formas, colores, textos, texturas en un espacio para crear una obra coherente, equilibrada y con un mensaje claro, guiada por una idea central. Dentro de las reglas de oro en una composición es de suma importancia el espacio en blanco, ya que permite que el diseño respire y evita que el lector se sienta abrumado. Por lo tanto, no tengas miedo al vacío.
También el equilibrio, ya que lo simétrico transmite normalidad y calma, y lo asimétrico transmite dinamismo y modernidad. Ahora trataremos lo referente a los elementos técnicos para la impresión, que a diferencia de lo digital, el material impreso tiene reglas físicas que afectan la composición, entre ellos la jerarquía visual, que es lo primero que quieres que vean. Por lo tanto, usa el tamaño y el peso visual para dirigir esa primera mirada. También el margen de seguridad, por lo que no debes colocar un texto importante cerca del borde. Otra precaución de importancia es el sangrado, por lo que debes asegurarte de que las imágenes lleguen al borde para evitar filos blancos tras el corte. Continuamos con algunas características básicas que debemos tener en cuenta en el diseño. Entre ellas, la maquetación, que implica tomar decisiones sobre la ubicación y tamaño de elementos como imágenes, textos y espacios en blanco. También la tipografía, ya que las fuentes deben ser legibles y estar en armonía con el contenido y la intención del diseño. En tercer lugar, el color, que transmite emociones, resaltan información importante y crean una identidad visual para la publicación. Como cuarto punto, las imágenes, que desempeñan un papel fundamental en el diseño editorial. Ilustran ideas, captan la atención del lector y transmiten información de manera visual. Y por último, la consistencia, vital en el diseño, ya que todos los elementos visuales deben seguir un mismo estilo y respetar una estructura visual coherente en todos los trabajos publicitarios. La consistencia ayuda a que el diseño sea reconocible y fácil de seguir para el lector. Estas son algunas de las características que definen el diseño, ya que cada proyecto puede presentar sus propias particularidades y requerir enfoques específicos. Sin embargo, comprender estos conceptos básicos puede ayudar a apreciar el valor del diseño y su impacto en la experiencia de lectura. Haciendo un resumen, el diseño gráfico es una disciplina visual que combina arte y comunicación para transmitir mensajes efectivos. La composición, la tipografía, el color, el espacio negativo, las imágenes y gráficas y la identidad de marca son conceptos fundamentales que deben tenerse en cuenta al diseñar.